Tardes. Buenas tardes. Vamos a presentar la conferencia de cierre de la jornada de hoy al profesor Matei Quijaya. Espero haberlo pronunciado bien. Eh, Perfecto. ok, gracias. Él es catedrático de Literaturas Románicas en la Universidad de Wuppertal, en Alemania. Obtuvo su doctorado en literatura comparada, filologías románicas y filosofía en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Es uno de los directores de Diégesis, revista de narratología. Ha sido profesor invitado en diversas universidades en Francia, Rumania, España, Ecuador, y particularmente en nuestro país ha participado en la Universidad Nacional de La Plata como docente invitado en el marco del programa de EDEC-SAP en 2016. Desde 2015 es coordinador del programa de movilidad entre las universidades de Wuppertal y la UNLP y del programa de movilidad Erasmus K entre las universidades de Wuppertal y UNLP y Wuppertal y Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Sus proyectos de investigación más recientes son, entre los años 20 y 24, el legado literario y filosófico del exilio español en México, y a partir de 2025, el cine como esfera pública transcultural en el exilio español en México, por un lado, y narración autobiográfica y autoría femenina en el exilio español después de 1936, por esto. Entre sus publicaciones variadas que versan sobre temas de literatura y civilización del siglo XX, abordan la recepción del Guernica, y para mencionar solamente algunas de las más recientes, podemos nombrar Literatura y datos, oportunidades y desafíos de la filología digital, que publicó en una compilación coordinada por Miguel Lambaroni, un profesor de la casa, hacia una nueva ontología digital de la violencia, datos, relatos e interpretaciones. Jorge Senkitler, la lectura entre hermenéutica e inmersión, Guernica entre ícono y mito. Bueno, muchas gracias, Matei, y cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción tan amable. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, esta tarde mi computadora se va a convertir en una máquina para remontar el tiempo primero hacia los días que pasé en La Plata hace casi 3 años, cuando estuve la última vez en el marco de una actividad docente ISAP, pero también hace más de una década, cuando viajé por primera vez a la Universidad de La Plata y estaba todavía el campus en el centro. Máquina para remontar en el tiempo, máquina para viajar en el tiempo también, porque acá en Alemania estamos ya de noche. Y me parece que estoy ganando algunas horas de vida mientras es que estoy con ustedes, y obviamente las voy a perder de nuevo cuando me voy a desconectar, pero actualmente estar todavía en un momento del día con luz natural y en la tarde, y también imaginarme eh, el ambiente de un cierre de unas jornadas tan ricas como fueran las jornadas de filosofía me entusiasma. Bueno, muchas gracias por animarse a participar a esta ponencia. Y la voy a leer. He preparado una presentación porque tengo algunas citas un poco más largas. Y para comentar la primera diapositiva, circulación de temas entre literatura y filosofía, es una exageración en el sentido de que voy a hablar de un solo tema. Bueno, verán de qué tema se trata.
la Ilustración lo anuncia en cierto sentido también. Y también el exilio español de 1936 es una exageración porque voy a hablar de un solo exiliado, de un solo filósofo exiliado, pero una ponencia es un espacio y un tiempo cerrado y no me ha sido posible desarrollar más de un tema y hablar de más de un filósofo en este contexto. Esta relación entre literatura y filosofía es tan antigua como estos dos conceptos mismos. El propio concepto de literatura se lo debemos a una teoría elaborada por filósofos. Y esos mismos pensadores emplearon procedimientos que podemos llamar literarios, el diálogo, la narración o incluso el mito. La distinción estricta entre un discurso literario y un discurso filosófico surge del recelo frente a la ficción o de la idea de que la ficción ocupa un lugar especial en el mundo. Esa idea se encuentra ya en Platón y Aristóteles. Ambos observaron que tratamos las ficciones de un modo distinto al resto de experiencias, aunque extrajeron conclusiones diferentes. De ahí nace una larga historia de debates filosóficos y también teológicos sobre la ficción, que llega hasta Martha Nussbaum, Kendall Walton y las discusiones actuales sobre el valor filosófico de lo imaginario. Y mi propia ponencia es una contribución desde el ámbito de los estudios literarios a esta problemática, lo específico de la ficción en el mundo. Y vemos que la comunicación epistémica o la comunicación de un saber entre la literatura y la filosofía siempre parte de la suposición de que los temas de los que se habla en un discurso literario, ficcional o un discurso filosófico, no se transforman radicalmente al pasar de uno de estos discursos a otros. Por ejemplo, si el tema de la inmortalidad aparece en un relato de Borges, tendemos a asumir que se trata del mismo tema que cuando la inmortalidad se discute en un tratado filosófico. Pero esto es una presuposición problemática, aunque debemos pensar, desear que esta circulación de ideas entre literatura y filosofía sea posible, y la política científica de la interdisciplinaridad nos anima a creer que los temas pueden circular entre distintos discursos y entre distintas disciplinas, no está en absoluto garantizado que estos discursos estén conectados en un mismo espacio topológico para que uno sea el contexto del otro. De hecho, el ejemplo de un cuento que les voy a presentar hoy más bien sugiere que el espacio compartido entre literatura y filosofía es de naturaleza no topológica. En un espacio topológico, los puntos o elementos se conectan de acuerdo con reglas definidas de continuidad y vecindad. Todo está situado en relación con todo. Un espacio no topológico, en cambio, recuerda más a las paradojas visuales de Escher, de la que ven un ejemplo en la primera lámina, ámbitos que coexisten, pero cuyas conexiones desafían la lógica de la continuidad. El cuento del que les voy a hablar es muy conocido, es el cuento La mano del comandante Aranda. Y me gustaría acercarlo al conocido dibujo de las manos de Escher, esperando no solamente que estas dos obras de arte más o menos contemporáneas se explicarán mutuamente, sino también para argumentar la relación no topológica de este famoso cuento de Alfonso Reyes con las reflexiones fenomenológicas sobre la mano que lleva adelante el exiliado español José Gauss. La mano es un tema que invita a pensar los caminos cruzados entre el pensamiento y la ficción. Numerosas expresiones vinculadas a la mano humana sirven en alemán como metáforas imprescindibles para todas las operaciones del pensamiento, como explica Jochen Hürrich en su reciente tratado de la historia cultural de la mano. Ahora intento pasar una lámina. ¿Ha funcionado? Sí. Bien. Vale la pena atender a lo que dicen de manera directa los conceptos centrales tanto de la esfera cognitiva como de la emocional en alemán,
que están basados en la mano. Quien posee cierta formación intelectual puede comprender lo que a otros no se les revela de inmediato. Begriff y begreifen son palabras que provienen de manera inconfundible de la esfera áptica y táctil. Cuando alguien dice que esto o aquello es palpable con las manos, quiere decir que es evidente y que puede comprenderse de manera vinculante. Sin embargo, Begriff no designa en absoluto algo que pueda tomarse con las manos. Quien lleva una constelación al concepto realiza más bien una operación intelectual y cognitiva abstracta, pero esta operación está basada en la mano. La mano no es la alternativa tangible a la abstracción, sino la condición palpable de su posibilidad. Esta es una idea que tiene un origen lejano en una idea de Martin Heidegger, bastante conocida, que se refiere a la etimología del concepto alemán y lo conecta con la mano, el comprender con la mano. Solo un ser que habla, escribe Heidegger, es decir, piensa, puede tener mano y ejecutar mediante su manejo obras manuales. Toda obra de la mano se basa en el pensar. Por esto el pensar mismo es el más simple y el más difícil oficio de la mano del hombre. Esta es una traducción de Heidegger hecha por Haraldo Kahneman y publicado en Editorial Nova en 64. En castellano la metáfora es menos patente que en alemán, aunque sí está hablando de manejar se está hablando de manejar un concepto o de tocar un tema. La etimología de comprender nos dirige en la misma dirección que la de begreifen. Los idiomas europeos recuerdan el vínculo estrecho entre la mano y el pensamiento. El libro de Hörisch no dice mucho sobre literaturas extraeuropeas. De hecho, ahí podemos aportar algo desde una mirada verdaderamente comparatista, saliendo de los límites de este libro y también de los límites del pensamiento de Heidegger, me parece. La historia cultural de la mano, aunque pretende ser universal, no logra abarcar la realidad iberoamericana. Ahí la mano tiene un papel muy específico, tanto en el contexto de la conquista de América como en la reconquista del Mediterráneo y en la experiencia de una escritura mestiza. Esto lo destaca Matías de Benedetto, filósofo platense, en su lectura de El pez de oro, un texto filosófico y literario de Gamaliel Churata, el escritor que fue una de las voces centrales del indigenismo andino. Churata recurre a una imagen fuerte, la mano cortada de Cervantes, y comparándose con esa figura, afirma que, cito, los americanos escribimos al modo siniestro, a merced de la mano, que allá los suyos le cortaron. Fin de cita. Es una estrategia narrativa clara, situar el origen de su proyecto estético en esa herida. De esa mano mutilada del manco de Lepanto, brota un estilo nuevo, una prótesis mestiza, como dice Churata, que combina la lengua de los conquistadores con las culturas que sobrevivieron fuera de la lógica imperial y de su episteme eurocéntrica. Esta metáfora de la mano cercenada funciona en este contexto transcultural como una figura metapoética, una forma de hablar de literatura y de una escritura muy específica. Va más allá del universo europeo donde nacieron los viejos tópicos de la creación, la lectura o el oráculo manual. A mediados del siglo XX, con su trasfondo de exilios, migraciones forzadas y vanguardias artísticas, estas metáforas, como la de la mano cercenada, reciben una nueva vida. Y así surge también una nueva forma de diálogo entre literatura y filosofía, entre Europa y América, y de esta forma les voy a hablar. La mano se vuelve un centro simbólico en esos diálogos de posguerra. Pienso específicamente en el diálogo de Alfonso Reyes con José Gaos, dos escritores y filósofos. El mexicano Reyes, regresado a su país tras un largo viaje que lo había llevado a España,
y de misiones diplomáticas en América Latina, y el español Gauss, exiliado después de la Guerra Civil. Para ellos, la mano cercenada encarna dos modos distintos de pensar la contingencia, y gracias a ellos se perfila la diversidad y la riqueza filosófica de la literatura iberoamericana de mediados del siglo XX. El cuento La mano del comandante Aranda, de Alfonso Reyes, apareció por primera vez en 1955 dentro del libro 15 Presencias. En este relato, Reyes alude a la fenomenología de la mano de José Gauss, entre muchas otras referencias literarias, artísticas y filosóficas dentro del cuento. A primera vista, esta cita de Gauss puede parecer secundaria, pero la presencia del filósofo español es más importante de lo que parece para la gestación del cuento. Esta fenomenología de la mano a la que se refiere Reyes, el cuento de Reyes, proviene de una conferencia impartida por Gauss en la Universidad de Nuevo León el 27 de noviembre de 1944, 11 años antes de la publicación del cuento. Ahí el filósofo exiliado español dice: hay un cuento del máximo hombre de letras mexicano, conciudadano justamente de ustedes, Alfonso Reyes, que fabula las andanzas de una mano desprendida del cuerpo respectivo, que ilustra los alcances de la cultura de la mano, llevando hasta sus límites al par imaginativamente quiméricos y psicológicamente desentrañadores, y que el autor mantiene inconcluso, quizá por una razón estética como la que sugiere la sinfonía incompleta e inédito, este cuento inédito por no sé por qué razón. Sin duda, el cuento referido es una versión previa de La mano del comandante Aranda, en la que todavía faltaba probablemente el final trágico de la asfixia de la mano, pero no voy a spoiler este cuento. La mano termina asfixiada, y de la vuelta del comandante al servicio militar. La cita de esta conferencia en el cuento de Reyes es principalmente una forma de cortesía. El escritor le devuelve el cumplido a su amigo Gauss. Sin embargo, Gauss, que le había mencionado en su conferencia. Sin embargo, esta mención, casi escondida en una serie de otras referencias cultas, no permite entender la relación fundamental que une la mano del comandante Aranda con la conferencia sobre la mano y el tiempo, publicada una década antes del volumen de cuentos de Reyes, que data de 1955. En este libro, Dos exclusivas del hombre, la mano y el tiempo. La fecha final del cuento La mano del comandante Aranda, México, febrero de 1949, ubica el acabamiento de este texto claramente después de la conferencia de Gauss. Permite preguntarse en qué medida aquella conferencia filosófica incidió en la creación literaria. La historia relatada por Reyes ocurre en el siglo XX. Y ahora les cuento un poco el cuento en mis propias palabras, mucho menos interesantes de las de Reyes. Un oficial, el comandante Aranda, que ha perdido la mano derecha en una batalla, la guarda en su casa disecada. Objeto de contemplación inerte, esta mano ocupa sucesivamente varios lugares en la casa y suscita actitudes diversas. Al comienzo, únicamente los íntimos tienen el privilegio de mirar aquella mano agradable, robusta, inteligente, algo crispada aún por la empuñadura de la espada. De esa forma, el comienzo de la historia emprende una explicación casi ensayística sobre las metáforas de la mano, que recuerda el libro de Hörisch por su riqueza intertextual. En este elogio alegórico, la mano sabe hablar, crear, pensar. Más específicamente, la mano del comandante Aranda, inteligente y algo crispada, guarda las propiedades características de su dueño. En las primeras páginas, el cuento establece una semejanza extraña entre el miembro cercenado
y el hombre al que había pertenecido. El mismo orden extraño del mundo determina la transición paulatina entre una evolución casi natural de la mano, a la que le crecen las uñas, y una metamorfosis inverosímil fantástica. Mientras la mano deja de ser causa de admiración y se convierte en un objeto doméstico habitual, dice el texto, andaba de pisapapeles o servía para sujetar las hojas de los manuscritos, tocado y manoseado con frecuencia, comienza a cobrar una identidad autónoma. Cito, la mano así recordó muchas cosas que tenía completamente olvidadas. Su personalidad se fue acentuando notablemente. Cobró conciencia y carácter propios. La ruptura con el orden metafórico y ominoso se produce cuando el narrador relata el cambio monstruoso del miembro que comienza a moverse con la ayuda de unos tentáculos como tarántula. A partir de allí, la hipótesis fantástica está planteada y la mano comienza a actuar como si fuera un ser humano. Adquiere nuevas capacidades, se educa, por así decirlo, experimenta disyuntivas morales como un adolescente, y al final hasta encuentra una forma de amor con el enlace de la mano izquierda. El comandante Aranda, despertado por esta mano cercenada que se enlaza en extrañas nupcias, como dice, con la mano que le queda, lo atestigua con horror, mientras en torno suyo crece la incertidumbre fantástica, con dudas sobre su estado mental y su fiabilidad. La aventura de la mano termina en un último estrago, el aprendizaje de la lectura. Pero una noche la mano empujó la puerta de la biblioteca y se engolfó en la lectura, y yo con un cuento de Maupassant sobre una mano cortada que acaba por estrangular al enemigo, y yo con una hermosa fantasía de Nerval donde una mano encantada recorre el mundo haciendo primores y maleficios, y yo con unos apuntes del filósofo Gauss sobre la fenomenología de la mano. Este es el pasaje del que le había hablado. ¿Qué huella deja entonces este encuentro con su propio retrato en la mano? La mano enfrentada a sí misma entra en una especie de autorreflexión. El resultado de esta autorreflexión es sereno y triste. La orgullosa mano independiente que creía ser una persona, un ente autónomo, un inventor de su propia conducta, se convenció de que no era más que un tema literario, un asunto de fantasía ya muy traído y llevado por la pluma de los escritores. Envenenada por ese descubrimiento, por el contacto con la literatura y con la filosofía, con el contacto con la fenomenología de la mano, el personaje abandona toda la existencia. La mano regresa al estuche donde había sido conservada al inicio del relato, como si cerrara un ciclo, y allí, consciente de su condición de ficción, se deja morir. El gesto es profundamente irónico. El miembro que había cobrado vida propia gracias a la imaginación acaba anulándose precisamente por saberse parte de la imaginación. El triunfo de lo fantástico se convierte así en su autodestrucción. Este final, obviamente, recuerda las versiones alternativas que Cervantes y Jorge Luis Borges dan a una situación semejante, cuando en la segunda parte Don Quijote y Sancho se enteran de su representación en las páginas de una novela. Esto no les quita las ganas de vivir. Sancho cuenta que anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, hecho bachiller, y yéndole yo a dar la bienvenida, me dijo que andaba ya en libros la historia de vuestra merced, con nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y dice que me mientan a mí en ella, que me metían a mí en ella con mi mismo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea de Toboso con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruce de espantado como las pudo saber el historiador que las escribió. Yo te aseguro, Sancho, dijo Don Quijote, que debe de ser algún sabio encantador, el autor de nuestra historia,
que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir. La magia, el encantador, el sabio encantador, es una explicación fácil para todo tipo de paradoja. Evita plantear el problema de forma filosófica. En cambio, Borges, autor de las magias parciales del Quijote, pone en escena en otro cuento un cataclismo que para Cervantes no parecía necesario, el final de La busca de Averroes, publicado por primera vez en 1947, describe las consecuencias fatales de la percepción de sí mismo como ser de ficción. Averroes desaparece bruscamente cuando se mira a un espejo y junto con él desaparece todo el universo narrado que lo rodea. El cuento no ofrece explicaciones, sin embargo, parece sugerir que la duda sobre la semblanza del protagonista en el espejo recuerda al narrador la condición ficticia de Averroes, personaje de quien no tenemos ningún retrato. Le hace imposible seguir pensando el mundo del relato como existente. La inquietud de Reyes frente al deslinde entre lo real y lo ficticio y la sospecha de que las representaciones literario-filosóficas conllevan un peligro pueden revelar la contingencia de los seres. Todo esto acerca el cuento publicado 2 años después de La busca de Averroes, a este cuento de Borges, aunque la explicación en la mano del comandante Aranda y el tema del sentimiento de irrealidad son más tradicionalmente ensayísticos y recuerdan a la visión melancólica de Niebla de Miguel de Unamuno. No voy a profundizar en el hecho de que la lectura de Gauss sirve en este contexto como un veneno que provoca la depresión nerviosa de la mano cercenada que le quita la vida, ¿no? Leer filosofía es peligroso. Seguro que a Reyes le hizo gracia darle este papel a su amigo. En cambio, volveré sobre el juego de referencias entre los dos textos, que me parece más asombroso todavía. Así pues, extrañamente, la conferencia de Gauss y el cuento de Reyes citan cada uno al otro como su antecesor, como su pretexto. Dos espejos enfrentados, dice Enrique Anderson Imbert en 73, con una fórmula acertada que resalta la dimensión especular del cuento de Reyes. Más precisamente, el espejo en el que se contempla el miembro cortado al leer los libros sobre la mano como tema de la literatura y de la filosofía está enmarcado en el espejo de la narración, espejo extradiegético, en el que se perfila una conferencia fenomenológica, espejo literario, en el que reconocemos la semblanza de un discurso filosófico. Este juego de espejos extradiegético no es menos peligroso que el que lleva a la muerte de la mano. Plantea la dificultad de establecer lo que viene primero como fundamento de lo otro, los relatos de la literatura o los conceptos de la filosofía. Esta situación de empate o de incertidumbre o de referencias recíprocas recuerdan al dibujo de Escher con las manos que se dibujan, que data del año 1948, o sea, es contemporáneo de los textos que tratamos, un año después de La busca de Averroes y un año antes de la mano del comandante Aranda. Obviamente las manos de Escher tienen un papel destacado en el libro de Hörisch, quien las ve no como bucle, sino como metanarración, como un juego en torno a la metáfora de texto, porque el lápiz no dibuja la mano, sino su marco textil, los puños de la camisa. Coincido con este comentario que recuerda el reproche jocoso de Théophile Gautier a los hermanos Goncourt, capaces de tomar apuntes en sus puños de camisa a escondida por hacer un retrato naturalista de las veladas a las que asisten, justo como lo hacen los manos de Escher, tomando apuntes sobre los puños de la camisa. La paradoja sería entonces no la reciprocidad del gesto, sino el hecho de que los puños desempeñan el papel de soporte de un dibujo de página blanca, a la vez que el del objeto dibujado. Es un objeto textil
quizás metáfora de texto. En nuestro contexto deberíamos enfatizar también el hecho de que son manos cortadas, las manos que dibuja ella. Este hecho es lo que facilita la ilusión, o es el único hecho que permite, es el hecho que permite la ilusión. Las manos desprendidas del cuerpo del autor pierden su orientación, están en un espacio no topológico, y no se sabe cuál es la que dibuja y la que ha sido dibujado, cuál es el sujeto y cuál el objeto. Esto sería diferente si hubiera un cuerpo detrás de las manos, ¿no? Vinculado con las manos. La solución a la paradoja de la litografía de Escher nos permite entender mejor el fenómeno de los dos espejos enfrentados, como dice Anderson Imbert, que en realidad están en una dinámica de gestación simultánea, como dos árboles enlazados y fundidos en varios puntos de su crecimiento. El detalle de que el cuento esté inconcluso en 1944, cuando Gauss pronuncia su conferencia, y que Reyes lo termine después de la publicación de esta, explica la referencia recíproca. También nos incita a considerar las obras literarias como una labor continua y contingente, work in progress, y no como hechos eternos y necesarios. Así podemos suponer que la mención del cuento truncado sin acabar en la conferencia de Gauss le brindó el final al escritor. La relación de Gauss y Reyes es compleja, y si me permiten voy a desarrollar un poco este punto de la relación de los dos hombres. La amistad viene por su vínculo institucional, ya que Reyes es desde el 39 presidente del patronato de la Casa de España, y en esta función los dos se comunican primero sobre asuntos administrativos, la extensión de traducciones de textos filosóficos tratados en clase, por ejemplo, demasiado largos al parecer de Reyes, o el regreso de libros prestados demasiado lento, porque a Gauss les gusta guardarlos. Reyes diplomático sabe atenuar la dureza de estas comunicaciones burocráticas con manifestaciones de amistad. Gauss, por su parte, valora al escritor amigo como dice, prefilósofo. Cuando comenta en su crítica, cuando comenta su crítica de la edad ateniense, libro que Reyes publica en el 41, el hombre de letras es un prefilósofo, y un prefilósofo ha habido siempre en Alfonso Reyes. Desde cuestiones estéticas, muchos de sus ensayos apenas se distinguen o no se distinguen nada de muchos de los escritos de los filósofos que han alternado a lo largo de la historia de la filosofía con los filósofos científicos y sistemáticos, en ritmo señalado por Dilthey, por razones radicadas a una en la esencia de la filosofía y en la naturaleza humana. Esta forma de ubicar al hombre de letras muestra la apertura de Gauss y converge con otros momentos de su obra donde intenta aproximar el pensamiento a las artes. Lo vemos en sus textos sobre Sor Juana, por ejemplo, que son una lectura propiamente filosófica del primer sueño, y lo percibimos también en el prólogo para Dos exclusivas del hombre, La mano y el tiempo, donde homenajea al creador de la viñeta de esta portada, José Moreno Villa, pintor y pensador de la generación del 27, como quirósofo. Entiendo esta expresión, este neologismo forjado por Gauss, a quien le gustaban los neologismos, en el sentido de que Moreno Villa está pensando con su mano de artista, de que el pensamiento artístico es el modelo de esta fenomenología de la mano y de la caricia que reivindica Gauss como filósofo, pensar no solamente sobre la mano, sino también con un tacto que es el de la mano, pensar con la mano. Esta idea y el recelo frente a una filosofía exclusivamente científica, teórica, es decir, cimentada en la lógica,
se pueden comparar con la reflexión de Gadamer, de Hans-Georg Gadamer, en Wahrheit und Methode, 15 años más tarde, que cita a Hermann von Helmholtz cuando habla del tacto psicológico del intérprete, que no puede aprender su arte de otra forma que en un ensayar, un tantear y un roce continuo de los asuntos que está tocando. Cito: bajo tacto entendemos una determinada sensibilidad y capacidad de percepción de situaciones, así como para el comportamiento dentro de ellas cuando no poseemos respecto a ellas ningún saber derivado de principios generales. Fin de cita. Aunque no se profundice en la etimología de la palabra que Gadamer retoma de Helmholtz, me parece útil traer la colación en este contexto para contrastar esta visión de la mano con otra más famosa. Me refiero a la idea de la mano como prolongación del pensamiento, como instrumento del pensamiento, que Heidegger formula en sus clases magistrales de 1951 y 52, conocidas con el título Was heißt denken? ¿Qué es pensar? Solo un ser que habla, es decir, que piensa, puede tener la mano y en el manejo realizar obras de la mano. Toda obra de la mano se funda en el pensar, por eso el pensar mismo es el más simple y por ello el más difícil trabajo manual del hombre. Handwerk, escrito de forma muy especial por Heidegger, significaría literalmente trabajo manual, pero también artesanía, Handwerk, artesanía. La mano de Gauss no es solamente manifestación del pensamiento, como dice Heidegger, prolongación de lo que se ha forjado en el pensar. Dispone justamente de esta autonomía que le niega Heidegger, haciéndola un instrumento del pensamiento. Ella es conductora del pensamiento. La mano conduce el pensamiento, no es conducida por él. De ahí su potencial de independencia y el potencial literario fantástico explorado por Reyes. Si Gauss encuentra en el cuento inconcluso de Reyes un estímulo tan importante como para citarlo en un lugar destacado, al final de su primera conferencia, Reyes, por su parte, halla en el libro de Gauss una pista sobre cómo terminar su cuento. Efectivamente, el término quirósofo, la posibilidad de pensar con la mano, encierra una hipótesis fantástica potente, la de la mano que piensa, que comienza a cobrar una idea de sí misma y que aprende a leer. Esta lectura, como sabemos, lleva a una situación trágica, y voy a repetir otra vez la cita, esta vez menos en una perspectiva literaria, sino en una perspectiva filosófica. El resultado es sereno y triste, la orgullosa mano independiente que quería ser una persona, un ente autónomo, un inventor de su propia conducta, se convenció de que no era más que un tema literario, un asunto de fantasía ya muy traído, llevado por la pluma de los escritores. Esta crisis existencial está estrechamente ligada a la contingencia como la define Gauss. El concepto de contingencia para Gauss, de inexistencia antes y después de existir, está en relación con la distinción entre la esencia y la existencia de los seres. Conocer los universos posibles de la ficción, conocer esencias que no existen, es perder la seguridad de su existencia insoslayable. El enterarse de los dobles de ficción y el universo de las ideas conduce a la mano a una forma de suicidio al dejarse morir. La ficción es entonces experimentada como una forma de contingencia que va contaminando a todo el ser de un sentimiento trágico. Lo que es afirmado a nivel de la creación artística, donde el juego intertextual permite plantear la fluidez de la producción y el diálogo del escritor con el filósofo, es negado en cierta medida y no sin ironía a nivel intradiegético, donde provoca el fin de las aventuras de la mano y su fallecimiento. Esto termina muy bien para los dos amigos, pero muy mal para las dos manos.
Con todo lo que hemos visto, podemos volver a la tesis inicial. Decíamos que la comunicación entre literatura y filosofía presupone que los dos temas no cambian de naturaleza al pasar de un discurso a otro. Pero la mano del comandante Aranda nos muestra lo contrario. El mismo motivo, la mano, pensada filosóficamente por Gauss y Heidegger, se transforma radicalmente al entrar en la ficción de Reyes. Se convierte no solamente el tema de la mano como instrumento del pensamiento en el de la mano que piensa, que tenemos ya en Gauss, sino también la idea filosófica, el análisis fenomenológico, en una hipótesis fantástica. Podemos concluir entonces que el valor del diálogo entre ficción y filosofía no reside necesariamente en la continuidad transparente de los temas, sino en la capacidad de pasar de un plano a otro, de componer un espacio no topológico. Ahí se genera la posibilidad de desafiar el pensamiento por tales hipótesis fantásticas y retar también las ideas sobre lo que es filosofía. Imagino que Gauss usó el término de quirósofo de manera lúdica para hacer un cumplido divertido, sin darle mucha importancia. Igual que otro término acuñado con el mismo despejo cortés y gracioso, transterado, que terminó siendo un concepto clave en el pensamiento del exilio, casi a pesar del filósofo que lo acuñó. Este juego de palabras significa más de lo que intentaba su autor. ¿Qué pensaría mi mano de lo que estoy escribiendo? Sin el cuento de Reyes no me lo hubiera preguntado nunca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Matei. Si te parece, vamos a abrir el espacio para consultas o comentarios que puedan hacer sobre lo que acabamos de escuchar. ¿Bien? ¿Alguien? Yo, permítame. Sí. Tenemos acá un micrófono un poco. Me acerco al micrófono. ¿Se escucha bien ahí, Matei? Sí, se escucha perfectamente. Sí, estoy como con ustedes en el aula. Bueno, antes que nada agradecerte por esta hermosa, sugerente conferencia y quería ampliar el agradecimiento a Matei porque es un profesor que recibe a muchos estudiantes de grado, de posgrado, a profesores en la Universidad de Wuppertal. Bueno, así que muchas gracias por eso, a vos, Matei, y a toda la comunidad que te Voy a rodea, transmitir. a Ula Starrer, a Lothar, a Susana Pinilla, a Mir, a Bárbara y bueno, y muchos más. Eh, bueno, eso, gracias y muy contenta de que puedas estar hoy en estas queridas jornadas de este modo, aunque sea de este modo, ya nos visitarás presencialmente. Eso por un lado, gracias. Y bueno, ya que estoy, aprovecho y le hago un Sí. comentario. Eh, Solo un comentario, algo que me hizo pensar tu presentación, que es, bueno, obviamente uno siempre piensa más o menos esos temas que viene trabajando desde hace rato, que en mi caso es el de filosofía de la danza, y me quedo pensando en, digamos, en lo que puede, o sea, en lo que me puede hacer repensar, nos puede hacer repensar esta circulación de ideas entre filosofía y literatura para digamos, sobre la cuestión, sobre una crítica que se le hace siempre a la filosofía en las pocas referencias que hace a la danza, que es básicamente la crítica que siempre en esas poquitas referencias a la danza, la filosofía la piensa en imágenes, en metáforas. Bueno, hoy venimos de una mesa en la que conversamos sobre eso también, y desatiende, ¿no?, a las condiciones de producción de la danza, a las técnicas, a las bailarines concretos. Entonces, bueno, eso me hace pensar en que quizás este vínculo especular entre filosofía y literatura permite
revisar esa crítica que se le suele hacer a la filosofía cuando trabaja la danza con imágenes, con metáforas. Eh, Nada, eso, un comentario y abro otras preguntas, otros comentarios. Sí, muchas gracias. Contesto directamente. Sí, hay una larga tradición de recelo frente a la imaginación y a la ficción. No he hecho mucha diferencia entre imaginación y ficción porque en este contexto es más o menos, cubren la misma problemática, ¿no? La historia del racionalismo occidental trata de imaginación como un fenómeno antifilosófico que sí puede ser objeto de filosofía, pero no puede ayudar el pensamiento fundamentalmente. Y el movimiento del cuerpo es la misma, la dinámica del cuerpo es también sometido al mismo recelo frente a lo efímero, lo movedizo, lo que no se puede apuntar o guardar de forma simbólica. La dificultad de notar, hacer una notación del baile y guardar los movimientos del cuerpo en una especie de escritura, pienso que es una de las razones por las que hay esta desconfianza frente al baile y todo lo que es el- la estética moderna del Tanztheater, pero también de los bailes expresivos, de las vanguardias, por ejemplo, son una forma de contrarrestar esta tendencia y contestar a esta tendencia con la idea de que sí, los pasos de baile y los movimientos de baile van a ser lo más estable que podemos producir y va a ser mucho más sólido de todo lo que puede producir el pensamiento humano. Y esto es el ejemplo en el que estoy pensando, es el ejemplo de una vía que hay en Wuppertal, la vía Waldfrieden, que ha sido construido a partir de los pasos de baile de su habitante. El arquitecta ha pedido al habitante que baile en el terreno en el que iba a construir la casa y después ha dibujado las líneas de sus pasos de baile para adaptar después la casa a los movimientos de su habitante. Y de la misma forma pienso que um, sí, hay una forma de confianza que merece el movimiento de la imaginación humana, que no sé si estamos dispuestos a darle esta confianza. Sí, sí, claro. Te tendrías que acercar el micrófono. Sí, pero va a tomar, ¿eh? Va a tomar. A ver si. Hola. ¿Me escuchás? Sí, 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 Perfecto. perfecto. Muchas gracias, fue muy linda la conferencia. Nosotros hace 4 días que estamos acá y este es el cuarto día a la tarde. Yo pensé que no iba a poder prestar atención y me capturó la atención de principio a fin. Así que Muchas gracias. y la pregunta es la siguiente. Vos utilizás la idea de los espejos enfrentados, de la puesta en abismo, y en la literatura, en la crítica literaria, y a veces en la filosofía, cuando habla de la literatura, sobre todo la literatura del siglo XX, marca esta puesta en abismo como una de las características de la autorreferencialidad de la literatura, que la literatura del siglo XX habla de la literatura y está encerrada en sí misma. Y vos usás la imagen para romper eso, o sea, la literatura no estaría hablando, sino que estaría generando con algo que está por afuera, ¿no? Como que no sé si era la idea, si tenés algo para... Y otra, aprovecho, ¿cuál es el autor de la historia de la mano? ¿Historia cultural de la mano? Jochen Hörisch es un alemán. Así, Voy a ponerlo en el chat. para mí fueron... Acá lo tenemos, perdón, acá alguien lo tiene escrito. Voy a ponerlo.
Voy a poner en el chat, he traducido, el texto era en alemán, esta larga cita la he traducido yo. Sí, muchísimas gracias por este comentario y efectivamente tengo presente que es el final de unas largas jornadas y he mirado el programa que es fascinante. Me hubiera realmente apetecido estar en muchas de las mesas, en todas en realidad. Y he visto, y está, sí, claro, la participación que hubo en estas jornadas es impresionante, ¿no? Sueño un poco con esta involucración de todos los colegas y de todos los estudiantes en jornadas como estas. Para contestar al tema de la puesta en abismo, sí, es un tema que me preocupa desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, porque he intentado escribir un libro sobre la metalepsis que al final no ha sido un libro sobre la metalepsis, sino sobre otra cosa, pero en fin, he comenzado a trabajar sobre estas figuras de puesto en abismo, de puesta en abismo, a partir de este texto muy conocido de Paul de Man sobre las alegorías de la lectura, sobre el hecho de que en un libro todo habla de lectura, no solamente los pasajes que hablan explícitamente de lectura, sino también los demás pasajes. Y mi propia comprensión de este texto de Paul de Man es que en realidad lo que llamamos leer es un fenómeno muy diverso y en realidad no sabemos muy bien lo que es leer. Hay costumbres y hay un aprendizaje cultural que nos sugiere que todo el mundo lee igual y que hay unas normas de lectura que se deben respetar, unas capacidades lectivas, unas competencias lectivas que um, se adquieren en la educación primaria y secundaria, pero después si miramos lo que es la lectura de textos literarios o de textos filosóficos, si comparamos incluso dentro de un equipo de trabajo, las lecturas que estamos haciendo de los mismos textos y nuestras técnicas, nuestras estrategias de lo que es leer, nos enteramos de que son cosas a veces muy diferentes. Y ahora con la lectura distante o con todo lo que citado en el artículo para el libro de Miguel sobre las lecturas digitales, efectivamente, leer hoy día es todavía una cosa mucho más complicada porque cuando leemos a veces se mezcla una un tercer personaje que lee junto con nosotros y que es el algoritmo que nos impone lecturas. Pero mi forma de leer a Paul de Man y después de acercarme con Paul de Man a estos textos es aceptar que los textos literarios y los textos filosóficos muchas veces presentan y reflexionan sobre la forma de lectura adecuada y que estas formas suelen ser muy diferentes y vale la pena realmente tomar en serio estas diferencias y esta diversidad y permitirles a los textos emitir hipótesis fantásticas, como por ejemplo la hipótesis de que la mano está leyendo, no los ojos o el cerebro, sino la mano misma. Y si vemos, ahora estoy preparando un dossier especial sobre las lecturas en las prisiones y especialmente en los campos. Si vemos cómo leen las personas que no tienen libros a su disposición o que sí tienen condiciones muy poco propicios a una lectura tradicional, entonces vemos cómo esta diversidad deja de ser una hipótesis fantástica y se convierte en una realidad. Así,
pienso que esto me fascinó en el diálogo de estos cuentos, que se ve efectivamente este efecto especular, pero lo especial es que en los espejos se perfila esta diversidad de la lectura y también la posibilidad de una lectura que nos parece totalmente fantástica, pero que desde el punto de vista filosófico de José Gauss aparece totalmente plausible. eh, y este cambio de lo filosóficamente plausible a lo literariamente fantástico me pareció muy interesante. Y después, efectivamente, el diálogo de los dos textos que se mencionan y se comentan en etapas diferentes de su creación y de esta forma guardan una etapa previa a cada uno del otro. Esto también me pareció fascinante. Hola, Matei. Muchas gracias por la presentación, fue sumamente interesante. Yo quería preguntarte algo sobre esto último que estabas diciendo, sobre la forma en la cual cada uno de los textos o cada uno de sí, tanto la cuestión literaria se inserta en el discurso filosófico y al revés. Esto de, ¿sabemos si el fin del cuento fue escrito después de la ponencia o tenemos alguna información más sobre la cronología? Quizá lo mencionaste, pero no me quedó del todo claro. Porque ese final tan llamativo, bueno, cómico en algún punto me llamó la atención. Así que nada, quería preguntarte eso. Sí, está escrito después de la ponencia y después de la publicación de la ponencia. La ponencia se publica en el 45 y Reyes termina el cuento en el 48 o 49. De hecho, pone la fecha de 49. Y personalmente pienso que no es la única razón. Pienso que el cuento de Borges también desempeña un papel en esto. Pero es interesante porque hay el juego entre estos dos intelectuales que son Reyes y Gauss, hay como una relación de poder eh, eh, y de legitimidad muy diferente, ¿no? Porque Reyes es el director de Gauss y bueno, es el mexicano, el anfitrión, y al mismo tiempo es una persona que escribe no solamente literatura, sino también filosofía, sin ser un filósofo reconocido. Mientras que Gauss es el exiliado huésped en México, pero es el filósofo reconocido. Y el diálogo de los dos hombres está lleno de una forma no sé, de un juego sobre la posibilidad de establecer un discurso legítimo en el ámbito de la filosofía. Y Gauss respeta a Reyes como hombre de letras y como intelectual y como colega, amigo, todo. Pero frente a su filosofía tiene siempre así una pequeña forma de reserva. Um, y me parece que Reyes le contesta en su cuento. Uh, y aparece una forma sí, reacción a lo que es el discurso filosófico. Genial, digo, el final como respuesta. Me pareció buenísimo. Nada, Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí. No sé si es una pregunta, sino un comentario. En una de las mesas que trabajaba, que presencié, estaban hablando del primer filólogo, estoy tratando de acordarme el nombre,
que fue preceptor de Madame de Sévigné y hizo el primer texto que es la historia de las mujeres. ¿Se acuerdan el nombre del autor? Y él hace un prólogo que se lo dedica, pero hace como una distinción de que las mujeres se ocupaban de los temas que no eran serios, la filosofía. Entonces, medio que le parecía obligatorio Sí, las mujeres hicieran filosofía, y a pesar de que él lo que hacía era filología, o sea, no filosofía, con lo cual hay una larga tradición de que la filosofía se presenta con unos papiros, con una situación de jerarquía académica, de jerarquía de la madre de las ciencias, que, bueno, Platón mismo en la República lo dice, ¿no? La desaveniencia entre la filosofía y la literatura es muy antigua. Entonces, bueno, me parece que ese conflicto lo estaban reactualizando, o sea, como estaban haciendo ese juego entre dos varones, digamos, muy inteligentes y eran amigos, pero igual nosotros usamos la aplicación, se chicaneaban. Yo no sé cómo se dirá eso en alemán, digamos. Entonces, bueno, muy lindo es el juego, porque lo estás queriendo, lo decías, pero no lo decías, ¿no? O sea, como que se están peleando también, sí, sí, así ¿no? es, O sea, así ¿quién es. Sí, se sí, están peleando, ¿no? Bien, gracias. ¿Te acordaste? gracias. El filólogo es Gilles Menage. Gilles Menage es el que escribe la primera historia Ujú. de las cuales yo no sabía, me enteré, lo digo como si lo supiera, me enteré ayer, ¿no? De todo esto. Gracias. Muchas gracias. Los Pedro, el liberal. Em, no, simplemente una mención a ver si tenés algo que decir sobre, porque hablamos de la disputa, digamos, entre literatura y filosofía, pero aparece ahí una imagen artística, ¿no? Un grabado. Eh, Me gustaría preguntarte, más allá, digamos, de lo explícito que estuviste trabajando sobre, bueno, esa circularidad de las dos manos, la cosa textil que aparece allí como soporte, etcétera, si hay algún papel que la imagen visual artística también pudiese cumplir respecto de la traslación o el enfrentamiento o el espejamiento con la filosofía. Sí, pienso que la portada del libro de Gauss sería un ejemplo de esto, ¿no? Hay mucha producción artística en el exilio español en México, que, y este es un ejemplo que cruza el límite entre un arte decorativo y un arte profundamente simbólico o alegórico. Lo que no sé si es si estas manos de ella eran tan conocidas que se puede suponer que los autores lo han visto o si hay una forma de intercambio. No he podido saberlo. Um, pero está claro que en el exilio hay una apertura de las fronteras entre las disciplinas y no solamente una apertura de las fronteras entre la literatura y la filosofía, sino también entre las bellas artes y la literatura y el artista que he mencionado es un ejemplo de esto y hay otros más que, claro que hablando de Madame de Sévigné uh, y de estas aperturas y de estas peleas, todo funciona más fácil entre varones.
Y si miramos el ejemplo de María Zambrano, por ejemplo, que es una filósofa muy destacada en el momento en que llega a México, al exilio, um, María Zambrano realmente tiene una reputación filosófica y hubiera sido también un buen ejemplo para nuestro tema porque desarrolla esta idea de la razón poética y tiene una de sus obras principales es La tumba de Antígona, que es una obra filosófica y literaria, no se puede decir exactamente si es lo uno o lo otro. Y para María Zambrano esto funciona de forma mucho menos cómica, como para los dos hombres, Gauss y Reyes, que se pelean desde sus posiciones bastante cómodas. Um, Zambrano se sabe que obtiene una plaza en una universidad mexicana en Morelia, pero que la administración de esta universidad no la trata muy bien y después abandona eh, su oficio de docente para seguir viajando y trabajando como periodista y ganando su vida de forma bastante difícil como autora libre, como diríamos hoy día, y sin tener este apoyo institucional que lo tiene José Gauss. Entonces, este juego para ella es mucho más trágico de lo que es para estos dos varones y para el artista que también puede cruzar cómodamente la frontera entre arte y filosofía. Um, sí, hay, es un caso solamente que presentado, por eso he dicho, es solamente un exiliado del que estoy hablando y Gauss es un exiliado muy especial. Esto no funcionó para todos los exiliados. Ok, gracias. Bueno, ¿cómo? ¿No hay más comentarios? ¿No hay más preguntas? Bueno, nuevamente muchísimas gracias y hasta Muchas la gracias. próxima. Hasta la próxima.